Hola, en este video vas a aprender a realizar un básico de legging casual. A diferencia de otro tipo de legging como el legging deportivo, el legging casual es un legging que se usaría para vestirse a diario, más casual. Es de esos que vemos en las licras que tienen una costura en los costados y se pueden utilizar diferentes tipos de textiles como la cuerina y otro tipo de textiles que se llevan más a diario y no para hacer deporte. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva pieza rectangular y esta pieza vamos a ponerle delantero de una vez en la pieza. Va a tener una medida de 1/4 del contorno de cadera, que en este caso para la talla 8 que vamos a realizar sería de 23.5 y un largo total de pantalón hasta el tobillo de 100 centímetros. Le damos en OK. Va a aparecer de la siguiente manera. De una vez vamos a cambiar o girar el hilo de tela para que esté a lo largo del pantalón con la herramienta Set Baseline Direction o el comando rápido cerrar llave. Hundimos, damos clic en esta parte para tomar como referencia esta línea vertical y para ajustar el tamaño de la línea del hilo de tela le damos control cerrar llave. Cuando ya tenemos esta primera pieza principal, vamos a realizar las diferentes líneas que contiene el pantalón. Tenemos la línea de cadera, la línea de tiro y la línea de rodilla. Para crear estas líneas llamaremos a la herramienta crear paralela o la tecla P en el teclado y desde esta parte superior horizontalmente vamos a crear una línea de referencia y nos va a preguntar a qué distancia. La primera línea que vamos a realizar será la altura de tiro, la línea de tiro que va a ser la distancia a la altura de tiro, que sería 21.5. Damos OK. Y en este punto vamos a crear desde esta línea de tiro un doceavo de contorno de cadera más arriba, la línea de cadera. Para nosotros saber cuál es un doceavo del contorno de cadera, lo hacemos en la calculadora. En mi caso ya lo hice y sé que es 7.83 y para hacerla con esta misma herramienta de paralela voy a tocar la línea y me va a decir a partir de esta línea pues a qué distancia la creo. En este caso, menos 7.83. Le damos aquí a extender primer punto, extender último punto, habilitamos estas casillas y le damos en OK. Listo, ahí ya tenemos creadas las dos primeras líneas, la primera de cadera, la segunda de tiro y por último nos faltaría la línea de rodilla. Vamos a crear una paralela otra vez desde esta parte superior en la línea de cintura y nos pregunta la distancia, será el largo de rodilla, en este caso para la talla 8, 57.5. Listo, ahorita en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a realizar el avance de tiro para este pantalón. Entonces, sobre esta pieza delantera con la tecla M o la herramienta mover punto, vamos a seleccionar este puntico que está sobre la línea de tiro. Me voy a acercar para que lo podamos observar mucho mejor. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a coger con M de mover y lo vamos a extender hacia la izquierda. No importa en dónde lo coloques, te va a salir pues esta ventana, la cual te va a preguntar en X cuánto lo vamos a mover. Será el 1/4 de contorno de cadera, que es el avance de tiro, menos 1 centímetro. Para la talla 8 este total nos da 3.7 y en Y, o sea, verticalmente no queremos que se mueva, entonces le damos 0 y decimos OK. Entonces allí ya sacó esa primera línea que sería el avance de tiro.
Ahora lo que debemos hacer es que todos los pantalones, sí chicos, tienen una línea de quiebre. Entonces, esa línea de quiebre es la mitad de la distancia desde el punto del avance de tiro hasta el costado. En este caso, como yo tengo las medidas internas de mi rectángulo habilitadas, yo puedo ver que la distancia es de 27.2 centímetros. Voy a abrir la calculadora. 27.2 dividido 2, que es la mitad, sería 13.6. Entonces, yo con la herramienta P de crear paralelo, voy a crear una paralela desde esta línea de cadera hacia el tobillo a la distancia que tenemos acá en la calculadora, 13.6. Entonces, me voy a alejar. Voy a seleccionar entonces desde este punto de la cadera hacia abajo con P de paralela y me va a decir que a qué distancia. Entonces, lo que ya habíamos hecho en la calculadora, 13.6, y le voy a decir no extender el primer punto, sino el último. ¿Por qué no el primero? Porque si le digo extender el primero me lo va a llevar hasta esta parte de la cintura y yo quiero que esté de acá hasta abajo. Entonces le quito y le doy OK. Y sí. Ahora lo que tenemos que hacer para empezar a poner los puntos que van en el ancho de la rodilla y el ancho del tobillo es que yo me voy a acercar a mi pieza, me voy a acercar y me voy a ir justo acá a la línea de rodilla. Resulta que acá en esta línea tengo la línea de quiebre del pantalón y la línea de rodilla como tal y hay un puntico que está en la intersección. Voy a seleccionar este puntico. ¿Cómo me doy cuenta que ya está seleccionado? Porque se forma un tipo de asterisco alrededor del punto. Y una vez él ya esté seleccionado, me voy a ir acá a la parte superior al menú, en diseño, conexión de puntos, agregar puntos y crear conexión. ¿Para qué hacemos esto? Para que este punto piense que está siendo un punto escalado y me divida esta línea en dos, en la izquierda y la derecha, para yo poder poner los puntos respectivos en cada uno de estos dos lados. Ahora lo que tenemos que hacer es que, bueno, yo en la línea de rodilla voy a poner en el delantero, yo tengo la mitad de todo el contorno de la rodilla, ¿cierto? Porque al delantero le pongo la mitad del contorno y al posterior le pongo la otra mitad. Entonces, en el delantero vamos a poner la mitad del contorno de rodilla menos 1, que serían 15 centímetros. Y esos 15 yo los debo dividir hacia este lado y hacia este otro lado. Entonces sería 7.5 a este lado y otro 7.5 acá. Vamos a abrir la calculadora. A este lado vemos que tenemos 9.9, ¿cierto? 9.9 menos, yo necesito que esa medida quede en 7.5. Entonces, con M de mover, ¿cuánto voy a entrar? Hacia este lado, 2.4. Entonces, con M de mover, cojo este punto, lo entro y le digo que por favor entre 2.4 y en Y 0. Listo, ahí ya me quedó con la medida que debería de quedar. Ahora vuelvo a abrir la calculadora y a este lado que tenemos una medida de 13.6 menos 7.5, que es la medida en que debe quedar, y debo entrar entonces 6.1. Con M de mover, cojo este puntico y lo entramos y le decimos, entra por favor 6.1 centímetros menos 6.1 y en Y 0. Listo, entonces ya aquí me quedó que todo el contorno delantero sería la mitad de rodilla menos 1, que es 15. En la parte inferior, que es el tobillo, nosotros tenemos unas medidas que son la entrada, ¿sí? Y esa es la medida que yo voy a dividir en dos
el contorno de la entrada, que es justo donde está el empeine del pie, eso me daría 14, la mitad de la entrada. Y le voy a restar al delantero 1, es decir, 13 centímetros. Y esos 13 yo los tengo que dividir pues al lado y lado. Entonces, 13 dividido 2 me da que a cada lado debe de medir 6.5. Al lado izquierdo tiene una medida de 9.9 menos 6.5. Debo entrar 3.4. Con M de mover, cojo este punto y lo muevo y le digo, debe de moverse 3.4 y en Y 0. Y le doy OK. Y a este otro lado entonces tenemos 13.6 menos 6.5 debe moverse 7.1. Entonces menos 7.1 y en Y0. Listo, aquí ya vemos que en la parte de la línea de tobillo ya nos quedó con la medida que debería de ser. ¿Qué haremos en este punto? Nosotros ya tenemos la mayoría de puntos ya marcados, nos faltaría hacer las curvas y en la parte superior modificar la caja del legging. Para modificar esta caja en la parte superior, lo que vamos a hacer es que con la herramienta M de mover, ¿sí? Otra vez, vamos a mover este punto de la cintura, lo vamos a mover hacia la parte de la derecha y hacia abajo 1 centímetro y 1 centímetro. Es decir, debe quedar más o menos por acá. Entonces, en X se mueve 1 a la derecha y en Y baja 1. Sí, él debe quedar ahí. Ahora pues ya teniendo esta herramienta voy a modificar de una vez esta curva que vemos acá. Con M y con Shift toco la línea. Ahí se me modificó esto, un segundo la vuelvo a hacer. 1 y 1. Y esto entonces Shift y toco la línea para que me genere esta curva. Listo. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Resulta que debemos colocar un punto en la cintura a 1/4 de contorno de cintura más 1. Eso me daría 17 centímetros, el cuarto de contorno de cintura más 1 me da 18, entonces con O, a partir de este punto hacia allá, ponemos un punto escalado, le quitamos el curvo y decimos que debe quedar a los 18 centímetros. Y ya con este punto, este puntico que tenemos en esta parte de acá, lo voy a eliminar. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el punto y le damos en suprimir para que se elimine. Ahora nosotros necesitamos que esta línea del costado vaya justo a la mitad de estas dos líneas. Entonces acá en la mitad de estas dos líneas voy a poner un punto sobre contorno con O. Justo acá en la mitad le digo que en proporción esté a 0,5, que sea un punto escalado y le doy en OK. ¿Qué haré? Voy a eliminar entonces este puntico que tenemos acá, lo hundo y lo suprimo. Y esta línea que nos quedó acá por fuera con esta de podar, yo le puedo dar clic acá y ella se ajusta a la nueva línea que tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita vamos a empezar a realizar las curvitas que tiene el pantalón con M y Shift. ¿Sí? Voy a hacer unas ligeras curvas. Aquí en la parte de abajo del pantalón voy a hacer una pequeña curva aquí. Y aquí entrando a la rodilla voy a modificarla un tris. Listo, acá al otro lado igual tenemos pues esta parte del avance de tiro, entonces con M y Shift también lo modifico.
Y listo, ya tendríamos entonces el delantero del pantalón, legging casual talla 8. Este sería nuestro pantalón. Para realizar el posterior vamos a duplicar el delantero y con base en el delantero empezamos a hacerle todas las modificaciones al posterior. Entonces con control C y con control V le damos pegar, control C y control V. Pegamos nuestro legging y a este le voy a llamar de una vez posterior para saber que este es el que estoy trabajando como posterior. Lo primero que vamos a hacer, y digamos que una de las partes principales que se diferencia el posterior al delantero siempre en pantalones, pues claramente va a ser en la caja superior, que tiene más movimiento por tener un volumen en la parte posterior de nuestro cuerpo, que son los glúteos. Entonces, para comenzar con la herramienta M de mover, vamos a coger este puntico que tenemos acá y lo vamos a subir de esta manera. No importa en dónde lo pongamos, damos clic y en esta ventana es donde vamos a modificar las medidas. En X nosotros vamos a entrar el valor del avance de tiro, que sería 1/20 del contorno de cadera, en este caso 4.7. Y en Y nosotros vamos a subir esa misma medida del avance de tiro, que sería 4.7. Listo, entramos y subimos lo mismo. Nos queda de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar esa línea de cintura, porque resulta que la cintura pues debe ser, o sea, en este punto está en 13 y la cintura debería de medir 18. Entonces lo que vamos a hacer es que este punto que tenemos acá lo voy a correr para pues que ya queden 18. ¿Cómo lo hago con calculadora? Tengo que 18 es la medida a la cual yo quiero llegar. Y acá tenemos 13.84, entonces le resto 13.84 para saber que yo debo sacar esta línea 4.16. Entonces cojo este puntico, le doy hacia acá y le digo en la ventanita que de manera diagonal saque 4.16. Entonces ya tenemos y recuperamos los 18 centímetros que deben ir en la cintura. En estos puntos que vemos acá, no importa que se empiecen a ver deformes porque ya los vamos a modificar y los vamos a hacer de la siguiente manera. La línea de cadera que tenemos acá también la debemos modificar y debe de quedar con esta medida, con 1/4 de contorno de cadera más 2 centímetros. En total nos debe quedar de 25.5. Entonces en este caso pues yo la tengo de 22.48 y nos debe quedar de 25.5. Abro la calculadora, otra vez la voy a buscar porque la cerré. Y nos quedaría así. Nos debe quedar en 25.5 menos, tengo 22.48. Debo moverlo hacia la derecha 3.02. Entonces cojo este punto con M de mover, lo saco hacia acá y digo 3.02. Un segundito. Bueno, en este puntico, simplemente con O, voy a arreglarlo rápidamente. Y lo vamos a extender hacia acá lo que nos dijo la calculadora, que eran 3.02. Entonces en X 3.02 y en Y 0. Damos en OK y listo. Así se mueve nuestro puntico de aquí de la cadera.
¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros ya en este punto tenemos que empezar a modificar estas líneas para que no se vean chuecas. Entonces con M y Shift vamos a empezar a moverlas para que se vayan viendo más normales. Este punto que vemos acá también lo vamos a mover 3.02, entonces con M de mover voy a seleccionar este puntico, bueno, como mover paralelo para moverlo más fácil, este y este los voy a mover hacia acá, los 3.02, no. Listo, entonces en este puntico, otra vez, en este punto que vemos acá, pues le voy a colocar un punto acá para saber pues que está escalado de una vez. Y con mover puntos paralelamente, voy a seleccionar de este punto hasta este que vemos acá. Y este, el de la línea de cadera, lo voy a extender hacia acá y le voy a sacar 3.02 y en Y0 le damos OK y así nos quedaría. Vamos a empezar a modificar las diferentes líneas para que no nos quede así como todo chueco. Con M y Shift voy modificando. Y aquí en la parte de abajo del pantalón, toda esta línea desde este punto hasta el tobillo se va a mover paralelamente 2 centímetros. Eso quiere decir que con mover puntos paralelamente de este punto hacia el tobillo, y cojo desde la rodilla, muevo 2 centímetros. Listo, sacamos 2 centímetros. Y en Y0. Listo, entonces ya movimos hacia este lado los 2 centímetros y ahora lo que va a pasar es que necesitamos que el avance de tiro, modificarlo, hay que sacarlo otro avance de tiro -1 que serían 3.7 centímetros. Entonces con M de mover cojo este puntico y lo saco hacia acá, 3.7 y en Y0. También puedo modificar de una vez esta curva con Shift M. Y los puntos que están de acá hacia el tobillo también los debo mover 2 centímetros. Entonces mover paralelamente de este punto del tobillo a más o menos este punto que tenemos acá. Y cojo desde la rodilla o el tobillo y lo muevo hacia la izquierda 2 centímetros, menos 2. Y en Y0. Listo, ahí ya tendríamos modificado esta parte del pantalón y así quedaría el posterior. Lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, estas líneas, bueno, ya están curvas, ya ahí todo está bien. Y así nos quedaría entonces el pantalón delantero y posterior para legging casual.